Yo le bendiga, hermanos. El tema hoy que se ocupa es ¿por qué Pedro dijo bautizarse en el nombre de Jesús? Y así vamos a Hechos 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, a continuación de esta enseñanza. Así es, damos gracias a nuestro hermano por la lectura bíblica que nos dio en un versículo que usan bastante el grupo de los Jesús solos, porque eso yo no le llamo iglesia, pues. Predican algo diferente a lo que Jesús no enseñó. Jesús dijo: vayan y hagan. ¿Verdad que Jesús nunca enseñó fórmula bautismal, sino que él dijo: vayan y hagan así, de esta manera, pues? Ellos no hacen de la manera que Cristo dijo. Entonces, el grupo de los Jesús solos, como leía nuestro hermano en Hechos 2:38, enseñan que el bautismo en agua debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo, basándose en el texto que leía nuestro hermano en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 38. Cristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28:19. Los judíos de aquella época, amados hermanos, acostumbraban bautizar en agua a los gentiles convertidos. Esto lo hacían para testimonio público de que ya era de Dios la persona. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que le entregaban su vida a Dios. Y los cristianos, amados hermanos, fueron enviados por Cristo a predicar el Evangelio y a bautizar a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo: vayan y hagan de esta forma. Los Jesús solos no hacen de esta forma. Ahora, la gran controversia que hacen los Jesús solos, el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. ¿A quién iba dirigido? Iba dirigido a millares de judíos religiosos que creían en Dios, pero de una forma religiosa. Eran gente religiosa que ya creían en el Padre y el Espíritu Santo, pero que no habían reconocido a Jesús como su Mesías y Señor. Ellos, estos millares de judíos a quienes Pedro les predicó, habían crucificado al Mesías, amados hermanos. Al Mesías lo habían matado. Al Mesías lo habían crucificado. Ahora, estos millares de judíos, para ser salvos, tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para demostrar públicamente que lo aceptaban como Señor, de la misma manera que aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. Era natural, amados hermanos, pues que a este grupo el apóstol Pedro le mencionara solamente el nombre de Jesucristo. No habían creído en él, lo habían matado, lo habían crucificado, y el apóstol Pedro los confronta, que ustedes habían matado al Mesías. El apóstol Pedro los confronta de una forma directa. Y es por eso, hermano, que era natural que el apóstol Pedro les nombra el nombre del Señor Jesús. Porque este grupo, hermano, el apóstol Pedro los confronta de una manera tremenda, de una manera, pero con qué verdad los confronta en ese momento el apóstol Pedro. Ahora, ellos, amados hermanos, no habían aceptado a Cristo como aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. Repito, era natural pues que a este grupo el apóstol Pedro le mencionara solamente el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir Mesías, quiere decir también ungido. Ahora, bautizarse en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, era reconocer públicamente que Jesús era el Cristo, el Mesías. Este punto, amados hermanos, era crucial en su fe, y era necesario este punto para la salvación de ellos,
Para ser salvos, estos judíos tenían que reconocer, amados hermanos, que Jesucristo era Señor, era Salvador y Mesías. Por eso es que ellos lo habían matado, porque no habían reconocido esto. Creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero no creían en el Mesías, no creían en el enviado de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pedro les recalca. Él es el enviado de Dios, Él es el ungido de Dios. Ustedes lo han matado, lo han asesinado, han hecho alardes con Él. Es necesario que ustedes crean en el Cristo que ustedes han matado y asesinado para que puedan ser salvos. Entonces le dice a Pedro, es necesario que se bauticen en el nombre de Jesús para que ustedes sean salvos, que se arrepientan de lo que hicieron, que se arrepientan de haber matado al Cristo de la gloria. Ahora, eso es lo que el apóstol Pedro, amados hermanos, les está enseñando a este grupo de judíos. El grupo de los Jesús solos enseña que si uno no se bautiza en el nombre de Jesús, está mal bautizado o no está bautizado de verdad. Pero Cristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que dijo Cristo, dijo, vayan, hagan de esta forma. Él no está dando una fórmula bautismal, no. Él está enseñando a que se haga así, de esta forma como Él lo está enseñando. Este punto, como dije anteriormente, era crucial en la fe de estos judíos. Era necesario para la salvación de ellos. Para ser salvos, estos judíos tenían que reconocer que Jesucristo era Señor, Salvador y Mesías en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Porque les repito, ellos ya creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo. Ahora, una vez que se arrepintieron y confesaron tener fe que Jesús era su Mesías, es ahí donde ellos fueron bautizados. Es de suponer, amados hermanos, que al bautizarlos en agua, los discípulos usarían la fórmula que el propio Jesús les había dado hacía pocos días atrás, en la que se incluía el nombre del Padre, ¿verdad que sí? El nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no hay conflicto entre lo que dijo Cristo y Hechos 2:38. No hay ningún conflicto entre los dos textos. Tenemos que en Hechos 2:38 el mandato del bautismo es en agua como confesión de fe en Jesucristo. Un énfasis especial que era necesario, amados hermanos, para los judíos. En Mateo 28:19 tenemos la fórmula bautismal que habían de emplear en todas las naciones al cumplir con la gran comisión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? El recalcamiento de Pedro ante los judíos. ¿Por qué él menciona la importancia de ser bautizado en el nombre de Jesús? Porque era crucial para este grupo de judíos el bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían rechazado, no habían creído en él, lo habían asesinado, habían hecho una gran brutalidad con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro les recalca que para poder ser salvos tenían que bautizarse en el nombre de aquel Señor que no habían creído, que no habían recibido, que lo habían matado y que lo habían asesinado. Amados hermanos y amigos, que usted sintoniza este canal, esto es para aprender las Sagradas Escrituras, refutando todo error de doctrina, como lo es la doctrina, la enseñanza no bíblica de este grupo religioso, como lo es el grupo de los Jesús solos. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos, amados hermanos, por qué en aquel entonces el apóstol Pedro, le predicó de esta forma a aquellos millares de judíos. No es que en sí que el acto del bautismo lo iba a ellos a salvar, no, iba a salvar el acto de creer en Cristo, en aquel que habían, amados hermanos, negado, aquel que habían matado, aquel que habían confrontado, lo habían herido, lo habían rechazado. Claramente no creyeron a las palabras del Señor Jesús como Señor y Mesías. Por eso era la importancia de que el apóstol Pedro manda a bautizarle a ellos en el nombre de aquel que ellos habían rechazado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén y amén.